Millonario poderoso sorprende al pasar la noche con mendiga negra aún virgen. La noticia explotó como un trueno en la ciudad. Leonardo, el empresario dueño del imperio más codiciado, atrapado en una noche insólita que nadie esperaba. ¿Con quién? Con Isabela. Sí, esa chica que nadie hubiera imaginado. Una joven de un barrio humilde, piel oscura, ojos que esconden secretos y un orgullo a prueba de tormentas. Habían corrido 1000 rumores, pero nadie sabía la verdad. Isabela no era cualquiera. Era la hermana gemela de Valentina, la dueña legítima de esa vida lujosa y atrapada en un cuerpo enfermo. Esa noche fue un giro alucinante. Todo empezó con el intercambio de identidades. Valentina, postrada en una cama llena de tubos y promesas médicas, cedió su lugar a Isabela. Quería que su hermana viviera un rato sin cadenas, sin sufrimiento. Pero nadie previó lo que la vida tenía preparado. Al llegar a la mansión, Isabela sintió los muros respirar lujo. Las luces parpadeantes, los cristales brillantes, el aroma sutil de perfume caro. Y ahí, de repente, apareció Leonardo. No era solo un millonario, era un hombre que cargaba con el peso de fracasar. Sus ojos tenían cansancio, pero también un fuego peligroso. La conexión fue fulminante, rápida, intensa. La primera copa y la sonrisa. La primera caricia que les quemó la piel. Pasaron de extraños a cómplices, y la noche explotó en pasión. No había juicios, solo un vértigo que los atrapó. En el reflejo de los espejos, Isabela ya no creía que esa era su vida, pero tampoco podía escapar. Sin embargo, el peligro no tardó en aparecer. Marcelo, el ex socio traicionero, un hombre frío y despiadado, siempre al acecho, estaba listo para destrozarlo todo. Su sombra oscura se filtraba en cada ventana, en cada susurro del silencio de la mansión. Sabía que Leonardo estaba vulnerable. Sabía que el corazón del millonario podía romperse en 1000 pedazos si jugaba sus cartas con precisión. El clima cambió cuando Marcelo secuestró a Isabela, un golpe brutal que hizo temblar el suelo bajo los pies de Leonardo. La desesperación lo atravesó como cuchillos calientes, pero Isabela también luchaba. En su pecho, el miedo se mezclaba con la duda. ¿Volver a la pobreza de su barrio? ¿O apostar todo a un amor frágil y nuevo? Sus manos temblaban, el corazón palpitaba como loco, y las lágrimas querían salir, pero se negaban. Leonardo se preparaba para la guerra, para cruzar al abismo y rescatarla. Pero justo cuando parecía que nada más podía sacudir esa historia, una llamada interrumpió todo. Su mirada se congeló. La voz al otro lado del teléfono traía un secreto capaz de destruir no solo su imperio, sino también el delicado lazo que comenzaba a unirlos. Una tormenta estaba a punto de estallar, y nadie sabía si sobrevivirían. ¡Hey! Antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han comentado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión colgaba en el aire como un rayo a punto de caer. Leonardo cerró los ojos, intentando calmar su mente. La voz al otro lado del teléfono resonaba en su interior como un tambor. Su pulso se aceleraba ante la revelación. ¿Qué? No, no puede ser. Las palabras de Marcelo lo golpearon con la fuerza de un huracán. Isabela, su querida Isabela, no estaba en peligro solo por ser secuestrada. La verdad era más devastadora.
Isabela es la hija de Federico, y él fue quien arruinó tu imperio. La risa burlona de Marcelo resonó en el auricular, como si cada palabra fuera un puñetazo. El mundo de Leonardo se detuvo un instante. Su respiración se volvió entrecortada. Federico, su mentor y amigo en los negocios, un hombre al que nunca le habría atribuido ninguna culpa. Pero ahí estaba la pieza que faltaba del rompecabezas, la traición. Leonardo abrió los ojos, la visión nublada. Un torrente de emociones lo sobrepasaba. Ira, desconfianza y una punzada de culpa que se había escondido como una sombra en su corazón. Se acordó de aquel abrazo con Isabela, de la ternura con la que la miró, de cómo había sentido que era su salvación en medio del caos. Pero ahora, todo aquello cobraba un nuevo color. ¿Era ella solo un peón en un juego sucio? Recuerda, amigo, si quieres a tu dulce Isabela, tendrás que jugar en mis términos, dijo Marcelo con un tono que desbordaba regocijo. El sudor comenzó a acumularse en su frente. Tenía que actuar rápido. Leonardo sabía que el tiempo corría y la vida de Isabela estaba pendiente de un hilo. Mientras tanto, en la oscuridad del lugar donde Marcelo había encerrado a Isabela, el miedo la invadía. Sus pensamientos giraban en torno a su hermana, a Valentina, y al sacrificio que había hecho por ella. Pero entre la desesperación, un pequeño destello de comprensión empezaba a aparecer. En su mente resonaban las palabras de su madre. Nunca subestimes tu valor, hija. La fe que ella le había inculcado se transformó en determinación. Isabela no era solo un reflejo de Valentina, ella era mucho más. Un grito estalló en la habitación, y la fría realidad comenzó a cambiar. Las luces chisporrotearon, y una explosión sorda estremeció las ventanas. Era el comienzo de algo. La puerta fue violentamente derribada y un grupo de hombres armados entró, rostro oculto tras pasamontañas. «¡Fuera de aquí! ¡No me toquen!», gritó Isabela, con rabia, cuando un hombre se acercó a ella. Fue entonces cuando lo vio. La figura imponente detrás de los hombres era Federico, su propio padre. El hombre que nunca había estado presente en su vida, ahora se plantaba ahí, mirándola con ojos fríos y decididos. «Lo siento, hija, pero esto es más grande de lo que imaginas», dijo con una calma inquietante. Leonardo sintió que su estómago se encogía. Su perspectiva del mundo se desmoronaba. La mujer a la que había comenzado a amar ardientemente era parte de todo el juego que había destruido su imperio, y su mejor amigo había traicionado su confianza de manera que nunca habría imaginado. Todo estaba entrelazado. «Leonardo, ayúdame». La súplica de Isabela atravesó el aire en el mismo instante en que él, desbordando de dolor y rabia, se dirigía hacia la mansión. Era un camino de regreso que nunca había querido recorrer. Pero ahora la vida de la mujer que había despertado su corazón colgaba de un hilo, y él estaba decidido a rescatarla. Casi sin aliento y con el eco de su propio corazón resonando en sus oídos, salió disparado hacia la mansión. El destino de ambos dependía de un solo golpe de suerte, pero el juego había comenzado. ¿Lo lograría? El mundo estaba a punto de estallar y aún quedaban secretos por revelar. Leonardo sintió que su corazón le latía con fuerza en el pecho mientras se acercaba a la mansión. «No puedo perderla», repetía como un mantra desesperado, tratando de apaciguar la tormenta que rugía en su interior. La voz de Marcelo, burlona y retadora, aún resonaba en sus oídos. Todo su mundo estaba patas arriba. Isabela, la mujer que le había despertado tanto, había sido solo un peón en un juego macabro que la había despojado de su inocencia, pero él no podía dejar que eso definiera su destino. Al llegar, notó la entrada principal iluminada, como si la mansión misma lo llamara. En su mente, la imagen de Isabela era un fuego ardiente,
y debía llegar a ella antes que Marcelo hiciera alguna jugada. Pero no había llegado tan lejos sin una trampa. De repente, el estallido de un disparo rompió el silencio. Leonardo se lanzó al suelo. El ruido resonó como un eco en su pecho. El pánico lo invadió. ¿Era Isabela? ¿Estaba todo perdido? Se arrastró hacia la entrada, con los sentidos a 1000 por hora, cuando unos pasos resonantes le hicieron detenerse. Al levantar la vista, vio a un grupo de hombres encapuchados rodeando a Isabela. Ella estaba en el centro, la mirada fiera y decidida. Pero lo que vio después le heló la sangre. No era Federico quien lideraba la invasión, era Valentina, la hermana enferma, que había estado postrada todo este tiempo. Parecía completamente diferente. Sus ojos eran fieros, llenos de fuego, y su voz rompió el aire como un trueno. Solo quería que supieras la verdad, Isabela. Nunca debiste suplantarme. Eres solo una impostora. La confusión de Leonardo creció como un volcán a punto de erupcionar. No podía comprender lo que estaba escuchando. ¿Qué significaba eso? ¿Valentina era parte de todo esto? La traición surgía de todos lados, como serpientes en un templo antiguo. Isabela se encorvó por el impacto de las palabras, y en un instante, la fuerza que parecía tener se desvaneció. Valentina no. No soy una impostora, solo intenté ayudarte, gritó, pero la mirada de su hermana era helada, inquebrantable. Tú no entiendes. Esto no es solo un juego de identidades. Hay secretos que jamás debes conocer. Pero ahora estás en medio y no puedes salir. La voz de Valentina era un demonio disfrazado, cada palabra pesada en el aire. Leonardo, aún agazapado, se dio cuenta de que todo el rompecabezas estaba conectado. Y ahora, Valentina estaba en el juego. Todo había sido un plan cuidadosamente urdido. La enfermedad, el sacrificio de Isabela y este momento explosivo. Nada era lo que parecía. Algo le decía que había una verdad aún más oscura detrás de esta revelación. Entonces, en un giro surrealista, Valentina extendió la mano y en un movimiento rápido desenvainó un cuchillo, apuntando no solo a Isabela, sino a todos en la habitación. No puedo dejar que nadie lo sepa. Todo lo que he perdido, todo será mío de nuevo. El horror se apoderó de Leonardo. No, Valentina, no hagas esto. Pero era demasiado tarde. Un grito fulminante emergió de Isabela mientras el caos estallaba. En un segundo, todo era un caos de balas y gritos, la vida pendiendo de un hilo. El dolor y el miedo se apoderaron de él cuando vio el rostro de Isabela, esa luz en su vida, desvanecerse en la confusión. Y en un instante un disparo resonó. Todo se detuvo, las miradas se encontraron. El aire se volvió denso. En su interior algo crujía. ¿Podía existir otra conexión? ¿Otra verdad aún oculta? La vida de Isabela estaba en la cuerda floja, y él se debatía en un mar de dudas. ¿Debería confiar en Valentina o seguir su instinto? ¿Quién era realmente la hermana que había estado al lado de su amada? ¿Y qué otra traición acechaba en las sombras? El futuro parecía tan frágil. Y en el eco de aquel disparo resonante, una pregunta se asomaba, dispuesta a cambiarlo todo. ¿Cuál sería el siguiente paso en esta danza mortal que los mantenía prisioneros a todos? El destino de todos colgaba de un hilo, esperando a que un milagro o un desastre realizara su aparición. El eco del disparo resonó en la mansión y el mundo se detuvo. Los gritos se congelaron en el aire, atrapados en una tensión palpable. Leonardo, agazapado tras el umbral, sintió cómo el horror se apoderaba de su ser. La imagen de Isabela, aterrorizada, se difuminó por un instante al ver en acción a Valentina, armada y decidida. No puede estar pasando esto, pensó, su corazón golpeando con furia contra su pecho. Isabela. Gritó, con lágrimas asomando en sus ojos, pero la mirada de su hermana era de hielo, casi inhumana. ¿Por qué no lo entiendes? Nunca debiste tomar mi lugar. Eres solo una sombra, un eco de lo que debí ser.
La voz de Valentina era fría y el brillo en sus ojos prometía caos. El aire se cortó como un cuchillo, mientras el grupo de hombres enmascarados se movía nervioso, esperando la orden. Una sensación de impotencia abrumó a Leonardo. ¿Realmente iba a haber un derramamiento de sangre? El momento era como si el tiempo se hubiera detenido, pero lo que siguió fue aún más inesperado. De la nada, un sonido vibrante rompió la tensión. El teléfono de Valentina sonó. Era un tono melodioso, casi absurdo, en medio del caos. Todos los ojos se volvieron hacia ella, incrédulos. ¿Quién demonios está llamando ahora?, murmuró Valentina, con su arma aún levantada, pero momentáneamente distraída. Contestó, y la voz del otro lado pareció transformarla. Valentina, necesito que escuches. Es sobre Isabela, sobre lo que planeaste. La voz era familiar, y los ojos de Valentina se ampliaron en un instante de shock. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Aquel tono de voz, casi suplicante, provocó que todos se contuvieran. En la confusión, Isabela aprovechó la oportunidad. Valentina, escucha. Estar hablando de algo que no sabes. Puede que estés en peligro. Pero Valentina parecía hipnotizada, sin poder apartarse de la conversación. Sí, estoy escuchando. La risa burlona de Marcelo se oyó entrecortada por el teléfono. ¿Qué estaba ocurriendo? Leonardo podía sentir cómo el pánico crecía. ¿Qué más escondía tras esta familia rota? Fue entonces cuando, en un giro dramático, la voz del teléfono reveló algo devastador. Valentina, lo que tú y Federico tramaron para destruir a Leonardo no fue solo una venganza. Isabela no es solo tu hermana, es la verdadera heredera de la fortuna de tu familia. El mundo se congeló. Cada palabra era como una bomba estallando en sus mentes, cambiando para siempre el juego. Isabela dio un paso atrás, la incredulidad en su rostro. ¿Qué estás diciendo? ¿Yo? ¿Herencia? Cada palabra sonaba como una traición. Valentina tembló, como si un rayo la hubiera atravesado. ¡No puede ser! ¡No puedes estar hablando en serio! Leonardo sintió que el mundo se le escapaba de las manos. ¿Isabela como heredera? La revelación era tan impactante que todo lo que había sentido hasta entonces se tambaleaba. ¿Qué más me ocultaron?, se preguntó, entre el caos y la confusión. De Valentina se volvió un nudo en su estómago. No, no puedo dejar que eso pase. Esto no es solo tu vida, Isabela. Es mi camino. Valentina retrocedió, balbuceando entre el dolor y el miedo. Y en un giro absolutamente inesperado, lanzó su arma contra Isabela. Pero en aquel momento, un nuevo grito resonó. Una explosión súbita y ensordecedora sacudió la mansión. Las luces se apagaron y todo se sumió en la oscuridad. El tiempo se detuvo una vez más. Gritos inundaron el aire mientras el caos estallaba. Leonardo se lanzó hacia adelante, la adrenalina empujándolo a luchar por lo que más amaba. Todo parecía colapsar, mientras el eco de secretos oscuros amenazaba con tragárselos a todos. La vida de Isabela, su verdad, sus lazos familiares, todo pendía de un hilo tras aquel estallido. ¿Qué significaría todo esto? ¿Podrían encontrar una salida de este abismo? ¿Y quién realmente controlaba el destino de todos ellos? En medio de la oscuridad, las preguntas se multiplicaban y la confusión se intensificaba. ¿Quién era realmente el traidor en esta historia? El silencio antes de la tormenta volvería con una furia aún mayor, y ninguno estaba preparado para enfrentarlo. La explosión resonó como un trueno, cortando el aire en un instante. Todo se sumió en la oscuridad. Leonardo, en el suelo, sintió como la adrenalina le recorría el cuerpo. El aroma a pólvora y el sonido de cristales rompiéndose llenaron sus sentidos. Instintivamente se acercó más al suelo. Su corazón latía con fuerza.
No puede ser, murmuró, su mente girando a 1000 por hora. En medio del caos, la voz de Isabela le llegó como un susurro ahogado. Leonardo. Su voz estaba cargada de desesperación y eso le partió el alma. La vio moverse entre las sombras, sus ojos reflejando el terror. Había un momento en el que todo se tambaleaba. Su vida, los secretos, el amor. No podía permitir que nada de esto acabara así. Sin pensarlo, corrió hacia el sonido de su voz. «Isabela, estoy aquí», gritó, atravesando la penumbra. Pero el estallido de truenos resonaba, y el frío del miedo le helaba los huesos. En un giro, vio por el rabillo del ojo a Valentina, su figura oscura y amenazante al fondo. Justo cuando estaba a punto de llegar a Isabela, la voz de Valentina retumbó. «No te acerques a ella». Algo en su tono hizo eco. Era el miedo. «Eres solo una impostora». Pero en ese instante, la mirada de Isabela se volvió desafiante. «No soy una impostora, Valentina. Soy tu hermana». La tensión creció y lo inesperado irrumpió. «Cálmate». La voz de Marcelo surgió de las sombras. «Todo depende de ti, Valentina. Solo tú puedes asegurarte de que esto no se salga de control». Su risa burlona llenó el aire, amplificando el horror. Con un movimiento rápido, Marcelo salió de las sombras y se colocó entre Valentina e Isabela. «¿Qué haces aquí?», demandó Valentina, la furia en sus ojos amplificada por la angustia. «Esto es personal. Déjame manejarlo». El silencio se hizo pesado entre ellos. «¿Personal? ¿Esto es personal para ti?». La risa de Marcelo era un eco despiadado. «Has estado jugando con fuego sin saber que estás en el medio de un juego mayor. Y ahora, todos los que están aquí deben pagar un precio». Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó en la habitación. No era la voz de Isabela, sino un grito que congeló a todos en su lugar. De las sombras apareció una figura familiar. Era Valeria, la madre de Valentina, con una expresión de horror en su rostro, y en su mano un antiguo medallón. «Detente, Valentina». Su voz era autoritaria, poderosa. «¿Madre?». Valentina miró a su madre con incredulidad. «¿Cómo puedes estar aquí? Esto es mío». Pero la furia valiente de la madre cambió el rumbo. La mansión, con sus lujos y secretos, tembló bajo sus pies. «Esto no se trata de ti», dijo Valeria, cada palabra una bala en la conmoción que envolvía el momento. «Isabela, eres más que un peón. Es parte de algo grande, pero no te lo han dicho por miedo». La revelación de Valeria golpeó como un trueno. «Estás en peligro, porque hay un legado que no conocías. Eres la única heredera». Los ojos de Isabela se agrandaron, la incredulidad floreciendo. «¿Heredera de qué? ¿De esta locura?». Pero eso fue solo el comienzo. En ese mismo instante, un profundo temblor sacudió la mansión. Las luces flaquearon y la estructura crujió ominosamente. «Está sucediendo», murmuró Valeria, la tensión palpable en su cuerpo, y todo se volvió caótico. Una explosión de luz iluminó la habitación cuando el medallón se activó. Colores brillantes e imágenes danzantes comenzaron a girar alrededor de ellos. Fue como si todo el pasado de la familia se retorciera en un torbellino ante ellos, revelando secretos ocultos, traiciones y seres que habían vivido en las sombras. El aire se volvió espeso, y el orgullo se volvió cenizas. Leonardo, entre la confusión, se dio cuenta que las historias que había escuchado desde niño sobre la familia de Isabela eran más complicadas de lo que había imaginado. «No», pensó, «¿qué secretos tanto han ocultado?». Mientras la explosión continuaba, un grito se alzó entre las luces. «No podemos dejar que esto determine nuestro destino». Fue Isabela, una chispa de fuerza en medio del caos. Pero todos estaban atrapados en un juego mayor que los había manipulado. Y aquel legado era la clave. «Todo se va a desmoronar», Valentina gritó mientras intentaba alejar su pasado, pero el destino se quería cobrar.
Todo lo que creía ser su vida se estaba desmoronando a su alrededor. En un giro abrupto, un nuevo tamborileo resonante vibró desde el corazón de la mansión, como si la casa misma estuviera viva, reclamando a sus habitantes. El aire se sintió denso, pesado. El silencio contenía secretos que aún no se habían revelado. Y en medio del estruendo, la pregunta persistía: ¿qué pasaría cuando todo se revelara? La certeza se volvió duda. El caos trajo consigo un misterio de dimensiones épicas. ¿Podrían todos ellos sobrevivir a los secretos que estaban a punto de arrebatarles lo poco que les quedaba? Mientras las sombras danzaban, un rayo de esperanza titiló antes de apagarse, dejando a todos ellos a la deriva. ¿Quién sería el ganador al final de este espiral mortal? La explosión iluminó todo a su alrededor como un relámpago, y el aire estaba cargado de humo y polvo. Leonardo luchaba por respirar, pero el miedo lo empujaba hacia adelante. «Isabela», gritó, tratando de hallar su voz en medio del caos. Los ecos de los gritos y el estruendo de los cristales rotos lo envolvían en un torbellino de pánico. Mientras la oscuridad se asentaba, sintió sus pasos firmes en el suelo, avanzando. Se lanzó de un lado a otro, buscando entre las sombras. El tiempo se sintió distorsionado. Cada segundo se prolongaba, mientras su mente se debatía entre dudas y esperanzas. «Debo encontrarla», repitió para sí mismo, su corazón palpitando como un tambor. «No puedo dejar que esto termine así». La voz de Valentina resonó, interrumpiendo sus pensamientos. Se veía perdida, su rostro distorsionado por la rabia y el rencor. En medio del caos, había convertido su desesperación en odio. «No permitiré que tú y ella se lleven lo que es mío», gritó, apuntando su arma temblorosa en todas direcciones. Y justo en ese instante, de las sombras emergió una figura. Era Federico, el hombre que había estado en el centro de tantas traiciones y mentiras. «Valentina, baja el arma. No es el momento», dijo con calma, aunque su voz temblaba ligeramente. Leonardo sintió cómo se le helaba la sangre. La tensión era palpable, más espesa que el humo que los rodeaba. «Tú no tienes poder aquí». Valentina lanzó su grito al aire, pero el eco fue interrumpido por un destello de luz. Un nuevo estallido del medallón en manos de Valeria. «No, no, esto no puede estar pasando». La vibración del lugar creció en intensidad, haciéndolo temblar. Todo estaba por cambiar. El medallón brilló, y de pronto, la imagen en el aire comenzó a revelar partes ocultas de su pasado. Momentos de traición, de conspiraciones, ocultos detrás de sonrisas. Las revelaciones comenzaron a girar como un torbellino. Todos los secretos salieron a la luz, como si un ejército de fantasmas arrojara su verdad en una condena. «¡Espera!», gritó Isabela, emergiendo del caos, luz entre sombras. «Todo esto es más grande de lo que imaginamos. Valentina, tú no eres la verdadera herencia». Las palabras cayeron como un rayo. El rostro de Valentina se tornó pálido. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, su mirada desquiciada. La sorpresa en sus ojos cambió a desesperación, y fue en ese preciso momento que la puerta principal se inmovilizó y una figura encapuchada entró corriendo, sacando a todos de su asombro. Era Marcelo, sosteniendo una bomba, su rostro iluminado por locura. «Nadie se va a ir de aquí sin que paguen el precio». Su voz era una ráfaga de tormenta, y la amenaza resonó en el aire. El pánico se desató. ¿Una bomba? El tiempo se detuvo una vez más, pero el terror ahora corría en círculos. Isabela y Valentina se miraron. La confusión era palpable. «Isabela, ¿qué sabes?», preguntó Valentina, entre la incredulidad y la ira. «Ok, el tiempo se acabó», gritó Marcelo, su manía ciega. La tensión se volvía dolorosa, un nudo en el pecho de todos. Leonardo comprendió que si no hacía algo, todo podría desvanecerse en un instante. «¡No! ¡No puedes intentarlo!». Leonardo se lanzó hacia Marcelo,
Pero la figura encapuchada hizo un movimiento rápido y de repente todo se volvió confuso. Un tiro sonó entre el estruendo, seguido de un grito desgarrador. El vértigo se apoderó de él. ¿Quién había caído? El medallón brilló aún con intensidad, como si supiera que la batalla aún no había terminado. Isabela y Valentina se apretaron las manos, unidas en un momento de desesperación. No sabemos lo que somos capaces de perder, murmuró Isabela, su voz quebrada por el temor. El mundo pareció girar en torno a ellos. La bomba pudo estallar en cuestión de segundos, y el eco de las decisiones que tomaron retumbó en el aire. Leonardo miró a Isabela, preguntándose si esta sería su última oportunidad de salvarla. ¿Podría cambiar el destino de todos ellos, o la oscuridad los consumiría? El medallón brilló con más fuerza, y justo en ese momento, un nuevo secreto salió a la luz. El medallón brilló con una luz cegadora, como si una chispa mágica estuviera a punto de desencadenar algo asombroso. Leonardo sintió que su corazón se detenía, mientras sus ojos seguían la danza de colores. ¿Qué revelaría? La tensión en el aire era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Un silencio helado llenó la mansión. ¿Qué es esto?, murmuró Isabela, su voz temblorosa mientras las imágenes flotaban a su alrededor. ¿Era un recuerdo? ¿Un secreto? Las figuras comenzaron a tomar forma, y entre ellas una sombra oscura se alzó. De repente, un rostro conocido apareció. Era el de Marcelo, sonriendo con malicia como un titiritero que mueve los hilos de un juego mortal. ¡No! ¡No puede ser!, Valentina gritó, su rostro descompuesto. ¡Eres un traidor! Marcelo levantó las manos en un gesto de rendición. Oh, pero tú nunca supiste la verdad, Valentina. Siempre estuviste en la oscuridad. Y ahora, Isabela, tú eres el verdadero centro de todo esto. Isabela, confundida, dio un paso atrás. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es la verdad? Eres la clave, dijo Marcelo, y su voz se volvió más intensa, casi hipnótica. Tú no solo eres la hermana de Valentina, eres la hija de Federico y el verdadero heredero de la fortuna que él destruyó. Eso significa que todo es tuyo. El tiempo se paró. Isabela miró a su alrededor, asustada. ¿Qué? No puede ser. Esto es una locura. Por un momento, todo pareció desvanecerse. Leonardo sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Era posible? ¿Isabela era realmente la heredera? Cada palabra de Marcelo era como un martillo golpeando su mente. La verdad comenzaba a moldearse, y su corazón se hundía. «No, esto no tiene sentido», intervino Valentina. Su voz era un susurro lleno de furia. «Tú solo intentas manipularla». Marcelo sonrió, confiado. ¿Manipularla? No, querida. Estoy revelando una verdad que ignorabas. ¿De verdad creías que tu padre nunca te mostró su otro lado? Cuando le diste la espalda, él hizo lo que tenía que hacer. Pero Isabela continúa con lo que él no pudo terminar. Un intenso zumbido resonó por toda la habitación. La casa crujió, como si estuviera viva, y el suelo tembló. La luz del medallón comenzó a apagarse, pero antes de que pudiera caer en la oscuridad, Isabela miró a Valentina. ¿Es cierto? ¿Soy realmente parte de esto? Valentina, entre lágrimas y rabia, no pudo responder, y en ese instante el mundo los rodeó con un silencio ensordecedor. El eco de las verdades sin revelar retumbó en los corazones de todos. Pero eso no es todo, continuó Marcelo, con un tono que revelaba un explosivo secreto más. Ayudé a Federico a ocultar su traición, porque habían planeado algo, una farsa para eliminarte, Valentina, y ahora él te necesita fuera del camino. El tiempo se detuvo una vez más. Los ojos de Valentina se abrieron como platos. ¿Qué has dicho? La incredulidad era palpable, y justo en ese instante la mansión estalló en llamas. Una explosión de luz y calor,
se apoderó de la habitación mientras todo se sumía en el caos. Gritos resonaron. El medallón cayó y todo se volvió negro. Cuando la oscuridad se desvaneció, el caos era abrumador. Leonardo luchaba por levantarse entre los escombros. Su mente estaba nublada. ¿Qué había pasado? Volvió a mirar hacia Isabela, pero ella no estaba allí. En su lugar, vio a Valentina, con un brillo de determinación en sus ojos. «¿Dónde está Isabela?», gritó a través de las llamas. Su corazón latía con fuerza. La desesperación lo consumía. Una figura emergió de las sombras. Era Isabela, pero no parecía la misma. Su mirada era intensa, atravesada por un fuego desconocido. «Leonardo», dijo. Su voz era firme. «Esto es más grande de lo que pensabas. Valentina y yo estamos más ligadas de lo que imaginamos, y Marcelo ha sido nuestra única esperanza». Las palabras atravesaron el aire como cuchillos. Leonardo sintió que su estómago se encogía. ¿Qué estaba sucediendo? El caos giraba a su alrededor, y un solo pensamiento le invadía la mente. ¿Qué otras verdades se esconden tras esta familia? Todo está a punto de cambiar para siempre, continuó Isabela. El fuego en sus ojos consumiendo todo a su paso. Y tenemos que decidir de qué lado estamos. ¿Podría realmente estar a punto de darse vuelta todo? ¿Y quién era el verdadero enemigo en esta historia desgarradora? En medio del caos, la presión se volvía implacable, y Leonardo sabía que lo que vendría podría ser el final de todo o el principio de una nueva era. La habitación estaba envuelta en caos. Las llamas danzaban alrededor, y el aire era denso, casi irrespirable. Leonardo miró a Isabela, y algo en su mirada había cambiado. Había un brillo de determinación, una chispa que la transformaba. «Esto es más grande de lo que imaginamos», dijo con firmeza, y el eco de sus palabras retumbó en la oscuridad. Fue en ese instante que sucedió lo inesperado. Valentina, temblando de rabia, levantó la vista. «¿Qué sabes de todo esto, Isabela?». La tensión aumentó, creando una atmósfera cargada de incertidumbre. Las imágenes del medallón seguían brillando en su mente, pero el ardor de la revelación empezó a quemar. Éramos la representación del caos en su máxima expresión. «¡Cállate!», gritó Isabela, pero sus ojos mostraban aún más miedo del que quería reconocer. Valentina se preparaba para dar un paso adelante, pero un ruido ominoso nos paralizó a todos. Era el sonido de un motor, profundo y resonante. Las paredes de la mansión temblaron, y un escalofrío recorrió la sala. ¿Desde cuándo había un motor? Justo en ese momento, la puerta principal estalló en 1000 pedazos. Una figura encapuchada irrumpió, el rostro oculto tras una máscara oscura. «¡Nadie se mueve!». Su voz era una mezcla de autoridad y locura. La sorpresa nos paralizó. «¿Quién eres?», Valentina exigió. La furia en su rostro se mezclaba con la incertidumbre. «Soy quien ha estado controlando las sombras». La figura levantó un dispositivo en su mano y presionó un botón. Un estruendo ensordecedor llenó el aire y las luces comenzaron a parpadear, sumergiendo la habitación en media penumbra. «Ustedes no entienden lo que han desencadenado». Leonardo sintió el nudo en su garganta. «¿Desencadenado?», cuestionó, su voz temblando. Pero antes de que la figura pudiera responder, la oscuridad se rompió con una explosión de luz. Todo se iluminó de golpe, y como si fuera un truco de magia, apareció una pantalla enorme proyectando imágenes. Eran grabaciones de conversación, de traiciones, secretos. El corazón de Leonardo se detuvo. Entre las escenas, reconoció a Valentina, hablando con Federico, y al mismo tiempo, en otra grabación, a Marcelo. «Uy, esto es absurdo», pero la verdad visible en la pantalla era innegable. «Estás metida en algo que no comprendes, hermana», dijo Isabela, pero su voz sonó más convencida de lo que se sentía. Su resiliencia fue lo que lo mantuvo equilibrado. «¡Baste ya!»,
La figura encapuchada gritó, incapaz de controlar su ira. Todo ha sido un juego, y ustedes son las piezas de un rompecabezas que no han terminado de armar. Isabela se atrevió a dar un paso al frente. ¿Qué significa eso? El legado de tu familia incluye un poder que jamás habías imaginado. Un murmullo recorrió la sala. ¿Poder?, preguntó Leonardo, sintiendo esa chispa de esperanza mezclada con terror. La figura se acercó, el brillo en sus ojos invisibles detrás de la máscara. Tu familia ha guardado secretos que pueden cambiarlo todo. Capítulo tras capítulo desenmascaraban verdades dolorosas, y cada uno creaba más dudas. ¿Y si?, pensó Leonardo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Isabela lo sintió también. No podemos permitir que esto continúe, dijo, la voz temblando pero segura. ¿Qué planeas hacer?, cuestionó Valentina, llena de desconfianza. Borrar todo por completo, decía la figura, con una sonrisa retorcida en voz. Fue un chispazo en la oscuridad. La revelación de que todo había sido manipulado por fuerzas que estaban más allá de ellos era una carga inaguantable. ¿Manipulados por quién?, preguntó Valentina, sus manos temblando de rabia. Por alguien que ha estado en la sombra de la familia, alguien a quien todos conocen. La figura se apartó, dejando la tensión y el miedo en el aire. Y ese alguien está más cerca de lo que piensan. Cada palabra resonó como un eco desgarrador. ¿Quién de ellos podía ser? De repente el sonido de un disparo hizo eco entre las paredes. El corazón de Leonardo se detuvo. ¡Isabela!, gritó angustiado, mientras una figura colapsó en el suelo. No podía ser. El caos se desató, y las mentiras ocultas estaban a punto de estallar. Nadie estaba a salvo. ¿Quería alguien acabar con esa verdad que aún dormía? El eco del disparo resonó en sus pensamientos, llenando el aire con el aroma del miedo. Y en un giro inesperado de la narrativa, lo que una vez creyeron ser el amor y la lealtad, ahora parecía abrir un abismo hacia la traición. ¿Cómo podrían encontrar la verdad entre tanta oscuridad? Con el tiempo en su contra, cada segundo apremiaba. Las sombras se acercaban, y el destino de todos estaba en un hilo. ¿Desentrañarían la oscura red de secretos antes de que fuera demasiado tarde? El eco del disparo aún resonaba en la mansión, pero la atención de todos se centró en la figura desplomada en el suelo. Era uno de los hombres enmascarados. La máscara había caído, revelando a un inesperado miembro del círculo, Samuel, el hermano perdido de Valentina, el que todos creían muerto desde aquel accidente hace años. La revelación destrozó el aire como un rayo. «No puede ser», Valentina gritó. Sus ojos se llenaron de incredulidad y dolor. «Samuel, ¿eres tú?». Su voz se quebró, balanceándose entre el terror y la alegría. La confusión general reinaba. Todos se miraban, intentando procesar lo que acababa de suceder. Leonardo sintió que su estómago se caía. ¿Samuel? El chico que siempre había sido un misterio, un nombre susurrado en las sombras. Todo lo que conocían ahora parecía un rompecabezas en descomposición. ¿Por qué está aquí?, pensó, sintiendo que la historia se desmoronaba aún más con cada latido de su corazón. Valeria, la madre, se acercó rápidamente, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hijo, te creímos muerto». La mezcla de emociones era palpable, una corriente de energía que electrificaba el ambiente. Pero justo cuando la angustia se tornaba en alegría, algo más ocurrió. Samuel, aún en el suelo, susurró con voz entrecortada mientras luchaba por levantarse. «Fui parte de esto. Siempre lo fui». Sus palabras eran un eco de una traición mucho más profunda de lo que nadie había imaginado. La familia me necesitaba, pero crearon una mentira para protegerme. No solo me perdí a mí, sino que arrastraron a todos ustedes en este juego. ¿A qué te refieres?, preguntó Isabela, su voz temblorosa. El miedo la envolvía como un velo, pero había determinación en sus ojos. «Dímelo todo, ahora».
todo lo que conocen, todo lo que piensan que es verdad. Es solo la mitad de la historia. Samuel continuó, su rostro pálido, pero con una convicción creciente. Federico, Valentina, Marcelo, todos tenían sus secretos. La sala quedó en un silencio sepulcral, todos conteniendo el aliento. Fue Federico quien me dijo que debía desaparecer para que Valentina tomara el control del imperio. No era solo una venganza personal, era una estrategia para mantener la familia unida. La sala parecía girar hacia alrededor. Leonardo no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué estás diciendo, Samuel? Su voz retumbó, lleno de incredulidad. ¿Estás diciendo que todo esto fue parte del plan de tu padre? Algo mayor está en juego aquí. El poder que todos quieren es más que dinero. Es un legado escondido dentro de un traqueteo de lealtades frágiles y mentiras. Un juego que mata a quien se atreva a desvelarlo, dijo Samuel, antes de tambalearse y caer de nuevo. Las luces en la habitación titilaron, como si también perecieran bajo el peso de las revelaciones. ¿Y qué hay de Isabela? ¿Qué papel juega ella en esto? Cuestionó Valentina, aún reacia a aceptar la verdad que se tejía ante ella. ¿Es parte de tu maldita estrategia? Ella es la clave, Valentina. Samuel raspó con esfuerzo. No solo es una impostora o una usurpadora de tu lugar. Ella es la única que puede restaurar lo roto. Sin ella, el imperio se desmoronará. Se ha traído consigo el potencial de algo que ninguno de ustedes puede imaginar. Y Marcelo, la sombra en la que todo esto ha girado, te prometo que volvernos a salvar jamás se irá hasta que todo el secreto caiga por su propio peso. Un retumbido resonó, y la mansión pareció temblar con las revelaciones. Los vívidos colores del medallón estallaron de nuevo, iluminando la oscuridad y arrojando sombras que danzaban en las paredes. ¡No! ¡No puede ser cierto!, Valentina gritó. Pero su mente ya luchaba contra las verdades que emergían, un embate de sentimientos conflictivos. Leonardo, abrumado por la turbulencia emocional, miró a Isabela, cuyos ojos reflejaban tanto miedo como una chispa de esperanza. ¿Qué haremos ahora?, preguntó, la urgencia de su voz rasgando el aire. La tensión era casi palpable, y el tiempo se encogía con cada segundo que pasaba. Y de repente, el ruido de una explosión lejana resonó, como si la tierra misma retumbara a su alrededor. ¿Qué fue eso? ¿Estamos en peligro? Es Marcelo. Ha hecho algo, Samuel dijo con una voz entrecortada. Él no puede dejar que la verdad salga a la luz. La mansión crujió todavía más. Leonardo sintió que su corazón se detenía. Había un peligro inminente, y con la verdad a su alcance, cada palabra era un paso hacia la redención o la caída. «Debemos salir de aquí». Valentina empezó a moverse, pero la luz se oscureció de nuevo. «¡No!», gritó, mientras la explosión se intensificaba. Todo se volvió caos, y antes de que pudieran reaccionar, nuevamente se sumieron en la oscuridad, dejando a todos en un mar de preguntas. ¿Lograrían escapar de las sombras que los perseguían? ¿Descubrirían finalmente la verdad que había sido tan cuidadosamente ocultada? Las respuestas estaban más allá de su alcance y el reloj contaba en su contra. La oscuridad era opresiva y el caos llenaba la mansión. La imagen de Samuel, tumbado en el suelo, seguía grabada en la mente de Leonardo. Fue un momento de conmoción. Valentina, inmóvil, dejó caer su arma. «Samuel». Su voz era un susurro roto por la incredulidad. La atmósfera se tensa con cada respiración. Samuel trató de levantarse, aún temblando. «No puedo permitir que esto continúe», dijo, una chispa de determinación encendiendo su mirada. «Marcelo tiene un plan que no podemos dejar que se ejecute. Él no solo busca el control del imperio, quiere destruir lo que queda de nuestra familia». Los ecos de sus palabras resonaron en el corazón de todos. Leonardo se sintió empujado a actuar. «¿Y qué debemos hacer?», preguntó, el miedo asentándose en su pecho, pero también una nueva valentía. «¿Cómo podemos detener esto?». «Isabela, tú eres la clave», dijo Samuel, con una voz aún frágil.
Si logras acceder a la biblioteca familiar en el sótano, encontrarás documentos que pueden desenmascarar a Marcelo. La evidencia que necesitas está ahí. Isabela dio un paso al frente, sus ojos fijos en el lugar donde había estado el medallón. No puedo hacerlo sola. Necesito a todos ustedes conmigo, afirmó, con una convicción que vibraba en el aire. Era el momento de unir fuerzas. Valentina, aún con lágrimas en los ojos, asintió. No importa lo que haya pasado entre nosotras, somos hermanas y debemos luchar juntas. A pesar de sus diferencias, la unión había nacido en medio del dolor. Era el inicio de una redención. Mientras corrían hacia el sótano, los estruendos de la casa seguían resonando. Sentían que cada paso podría ser el último. La biblioteca era su refugio, el lugar donde se escondían los secretos que podrían cambiarlo todo. Las paredes estaban llenas de libros polvorientos y recuerdos olvidados. Leonardo se movió rápidamente, buscando entre el desorden. ¡Aquí! ¡Aquí hay algo!, gritó al encontrar una carpeta desgastada. Abrió las páginas y sus ojos se agrandaron al leer la información. Son documentos que prueban las atrocidades de Marcelo y toda la corrupción. Esto puede ser suficiente. El aire se cargó de esperanza, pero el silencio se rompió por un ruido inesperado. La puerta del sótano se cerró de golpe, atrapándolos. No, no podemos quedar atrapados aquí, dijo Isabela, el pánico desbordándose en su voz. Silencio, demandó Valentina mientras intentaba escuchar qué sucedía al otro lado. Un golpe ensordecedor resonó. Las luces parpadearon y el eco de pasos se acercó. ¿Creían que podrían escapar de mí? La voz de Marcelo atravesó el aire, oscura y amenazante. Con su risa burlona, cada presencia de desconfianza y miedo se hizo palpable. Esto es solo el comienzo. Leonardo sintió que la adrenalina le recorría el cuerpo. Debemos actuar ahora. Isabela, con los documentos, tú eres nuestra única oportunidad de expugnar a Marcelo. El mundo conocerá la verdad y no podrá liberarse de su destino oscuro, dijo, sabiendo que su valentía residía en la verdad. Los rostros se reunieron, iluminados por el fervor de la lucha. ¡Vamos! Valentina retrocedió un paso y con toda su fuerza empujó la puerta. ¡Aguanten!, gritó. El peso se sintió abrumador. Con un feroz grito de unidad, hicieron palanca en la puerta y ésta se abrió de golpe. Marcelo estaba ahí. Pero frente a ellos se alzó una mirada llena de determinación. La confusión en sus ojos señalaba una verdad emergente. ¿Quién creen que son para desafiarme? El rugido de la casa se sintió como un eco de su lucha. La luz brilló a través del caos y la valentía de los cuatro se alzó sobre la oscuridad. Con el poder de la verdad en sus manos, la batalla estaba lista para ser ganada. Fue un instante de silencio, un respiro, donde la decisión se encontraba justo en el borde. ¿Lograrían triunfar sobre el enemigo que había estado acechando en las sombras? Mientras cada uno compartía unido, el futuro todavía se mantenía en juego, a la espera de ser definido. ¿Era este su momento de unir fuerzas? Ahora, antes de que te vayas, necesito que hagas algo. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber lo que piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Actúa ahora.